tenemos que hacer para que cada una de las reuniones que continúen celebrándose en este lugar sean únicas. Sean únicas. Aun cuando sean las mismas personas que integran el grupo de alabanza, aun cuando sean los mismos cantos, las reuniones pueden ser únicas. Aun cuando sea el mismo predicador, aun cuando sean las mismas personas, las reuniones pueden ser únicas. Sí le pedimos al Espíritu de Dios que Él tome el control absoluto de cada reunión. Pero para ello tenemos que pedírselo. ¿Sí me escucharon? Para ello tenemos que pedírselo. Eso quiere decir que tenemos que hacer un tiempo para venir y presentarnos delante de Dios y pedirle, rogarle, suplicarle que Él tome el control absoluto de cada reunión. Y si eso se lo permitimos nosotros al Señor, tenga la certeza, tenga la seguridad que cada reunión será diferente. Porque la diferencia la va a marcar el Espíritu de Dios y fuera de Él nadie más. ¿Me están escuchando? Porque debemos de tener siempre en mente que el objetivo principal de esta reunión es tributarle a Dios el culto que a Él le agrada. Dicho en otras palabras, tengamos bien presente en nuestro corazón que tenemos que dar el culto que a Dios le agrada, que vinimos a agradarle a Él y no a agradarnos a nosotros mismos. Amén. Y menciono esto porque ya los he estado mencionando, nos estamos reuniendo 30 minutos antes de que el culto comience para interceder, para clamar por la reunión. Mire, la oración que estamos teniendo 30 minutos antes de cada reunión es única y exclusivamente en pro de la reunión. Y punto. ¿Sí me explico? Ahí nos reunimos para clamar, pedirle al Espíritu de Dios que Él tome el control absoluto de todo, de la alabanza, del tiempo, de la enseñanza, que Él use, que Él unja con esa unción fresca a cada una de las personas que en esta mañana estarán compartiendo la palabra del Señor. Las personas que lo compartan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, necesitan la unción del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, orando, intercediendo para que esto sea posible. Amén. Así que es algo con lo que hay que esforzarnos y hay que trabajar. Habiendo dicho esto, damos paso a lo que sigue. En esta mañana estaremos teniendo la oportunidad de considerar un tema preciosísimo, un tema precioso que está relacionado, que tiene que ver con lo que es la Trinidad, lo que algunos de nosotros llamamos la Santísima Trinidad. Yo quiero decirles esto: la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia, porque no está esa palabra en la Biblia.
Pastor, y eso quiere decir que porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, es una palabra completamente ajena a lo que tiene que ver con Dios y a lo que tiene que ver con las Escrituras. La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Como que no están seguros. La respuesta es no. ¿Okay? El hecho de que esa palabra no esté escrita en las páginas de las Sagradas Escrituras no quiere decir que es una palabra que es completamente ajena a lo que tiene que ver con Dios y a lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Así que, sin embargo, a pesar de que esa palabra no está escrita en las páginas de la Biblia, es una palabra que se utiliza, escúcheme bien, para explicar la forma, la manera en la que las Sagradas Escrituras presentan al único Dios verdadero. Es una palabra, vuelvo a repetir, es una palabra que se utiliza para explicar la forma en la que las Sagradas Escrituras presentan al único Dios verdadero. Dios es un ser que tiene una esencia única, y Dios es único, pero la Biblia presenta a Dios como un ser que se presenta ante la humanidad en tres personas, es decir, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. ¿Sí me explico? No son tres dioses. Es uno solo que se ha presentado, que se presenta a la humanidad en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a eso se le conoce en términos teológicos o en el área de la teología como la doctrina de la Trinidad. Los que han estudiado teología, yo estoy seguro que no solamente estudiaron lo concerniente a la palabra, lo concerniente a neumatología, lo concerniente a soteriología, sino también lo concerniente a la doctrina de la Trinidad. Que ya no se recuerden es otra cosa. Para que no se nos olviden las cosas que aprendemos de Dios y de la Biblia, no hay que desconectarnos de ellas. ¿Sí me explico? Para que no se nos olviden lo que de Dios aprendimos o lo que estamos aprendiendo de Dios, no hay que desconectarnos de ello. Lejos de desconectarnos, hay que relacionarnos más. Y esa relación dará como fruto, como resultado, un conocimiento más amplio de las cosas concernientes a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, quiero decirles que de todas las doctrinas bíblico-teológicas, la que más debates ha tenido es la doctrina de la Trinidad. De verdad. De todas las doctrinas bíblico-teológicas, la doctrina que más debates ha tenido es la doctrina de la Trinidad. Y especialmente
en los primeros siglos de existencia de la iglesia. Y la razón por la que esta doctrina sufrió de tantos debates es porque a las personas de los primeros siglos les costó aceptar, y algunos nunca aceptaron. Les costó reconocer, y algunos nunca reconocieron, que Jesucristo, no voy a decir fue, porque Él sigue siendo divino en todo el sentido absoluto de la palabra. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes se han familiarizado con los credos. Por ejemplo, existe el credo apostólico, existe el credo niceno, existe el credo de Atanasio. ¿Se han oído hablar de estas cosas? Bueno, si no lo han oído, vamos a hablar un poquito. El credo apostólico surgió, nació por causa de los problemas doctrinales que hubieron en los tiempos de los apóstoles, especialmente durante el ministerio del apóstol San Pablo. Cuando el apóstol San Pablo inició su ministerio, fue cuando surgieron personas que comenzaron a enseñar cosas que no estaban relacionadas, que no tenían armonía, que no tenían comunión con las enseñanzas que Cristo Jesús había comunicado a sus apóstoles. Entonces hubo una reunión de los apóstoles en la ciudad de Jerusalén. A esa reunión llegó el apóstol Pablo. Allí se llevó a cabo esa reunión. Allí se presentó al grupo apostólico los problemas que estaba enfrentando la iglesia. Ellos, vamos a decirlo así, voy a hablar en términos contemporáneos, tuvieron una mesa redonda, presentaron el problema, presentaron la situación, y todos en común acuerdo tuvieron a bien tomar una resolución, lo cual se conoce como el credo apostólico. Sería interesante, sería bueno que usted conozca el contenido, la esencia del credo apostólico, porque eso nos habla de la esencia de la fe que existía en el grupo apostólico, en el grupo de las personas sobre quien Cristo Jesús sembró la semilla de su palabra. Ok, surge lo que es el credo apostólico, y esas situaciones que se estaban dando quedaron controladas porque había ese credo. Pero el tiempo siguió transcurriendo y una de las cosas, escúcheme bien, una de las cosas que caracteriza al diablo, y esto lo vemos desde el principio, es de tergiversar la palabra del Señor. Mire, esta es una artimaña que al diablo le ha funcionado, y esta la usó desde un principio, de tergiversar, de torcer la palabra del Señor. Si usted analiza el relato del libro de Génesis, cuando el diablo trata con Eva, usted va a encontrar ahí claramente que Satanás, en su diálogo con Eva, está tergiversando. Él tergiversó, o sea, torció la palabra del Señor. Y el problema fue que Eva creyó, ¿sí?, a la palabra
tergiversada del diablo antes de seguirse firme, antes de continuar creyendo y mantenerse firme en la palabra que el Señor les había dado. Aprovecho la oportunidad para decirles del riesgo que corremos cada uno de nosotros. Esa práctica, esa artimaña de tergiversar la palabra del Señor, el diablo no la ha abandonado. Él la sigue desarrollando, la sigue practicando, porque le sigue dando frutos, le sigue dando resultados que van conforme a los intereses de su reino. En el caso de Eva, esa práctica de tergiversar la palabra del Señor le dio resultado. ¿De acuerdo? Le dio resultado. La prueba está que la señora tomó del fruto. Comió ella y comió Adán. O sea, le dio resultado. Entonces él sabe que esa práctica le da resultado. Por eso en este tiempo él no ha dejado de practicarla. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Satanás buscará tergiversar la palabra del Señor para dañarlo, para perjudicarlo, para dañar su relación con el Señor, porque esa es la intención de él. Él sabía que si Adán y Eva le creían a ellos, su relación con Dios iba a ser dañada, iba a ser perjudicada. Pregunto, ¿fue dañada la relación de Adán con Eva, de Adán y Eva con Dios? Claro que fue dañada. La prueba más evidente está en la Biblia. Ese riesgo lo corre usted, ese riesgo lo corro yo. Aquí esforcémonos por entender y por seguir el consejo del apóstol Pablo, de permanecer, de asegurarnos, de velar, de estar y de defender la sana doctrina. ¿Sí? Y que el Señor nos dé discernimiento cuando nos quieran dar, hermanos, como dicen allá en mi tierra, gato por liebre. Discierna, identifique lo que es gato y lo que es liebre. Porque no todo lo que brilla es oro. Detrás de cada apariencia hay una realidad. Nosotros nada más podemos mirar la fachada, pero lo bueno es que Dios mire el corazón. Amén. Ok, entonces surgió lo que fue el credo apostólico. Yo se los voy a leer más allá al final. ¿O quieren que se los lea de una vez? A ver, denme su opinión. ¿Quieren que se los lea de una vez? De una vez, ¿verdad? ¿Para qué los hago esperar? De una vez, para que el credo apostólico dice así. Esta fue la resolución. Escuche bien. Esto fue lo que resolvieron la reunión de los apóstoles en los tiempos del apóstol Pablo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Número 1. O sea, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, y creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Aleluya. Seguimos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que no se preocupe por hacer juicios. No pierda el tiempo ni desgaste la última neurona que le queda. La va a necesitar para después. ¿Me explico? Y luego dice, creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la Santa Iglesia Cristiana. Aquí algunos han cambiado la palabra cristiana, porque la han cambiado y han usado otra que favorece sus intereses. Pero aun cuando las cosas se cambien, la realidad no se cambia. Amén. Usted y yo podemos cambiar las palabras, pero la realidad nunca la vamos a cambiar. La realidad es la realidad y no la va a cambiar. Cambiemos, usemos las palabras que usemos. No se cambia. La comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Este es el credo apostólico. Esto fue en lo que concluyó la reunión de los apóstoles que se llevó a cabo en los tiempos del apóstol Pablo por causa de los problemas doctrinales que habían surgido en esa época. Sigo adelante. Les menciono que esa práctica de tergiversar las escrituras le ha funcionado al diablo. Y una de las cosas que el diablo siempre ha buscado es denigrar al Hijo de Dios. Me estoy refiriendo a Jesucristo. Una de las cosas que el diablo siempre ha buscado es desacreditar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y una de las cosas que él ha usado con la intención de desacreditar al Señor Jesucristo es negando, es no aceptando, es no reconociendo la divinidad de Cristo Jesús. Y de verdad que el diablo es tonto, porque solamente alguien divino pudo haberlo vencido a él. Y el diablo fue vencido, el diablo fue derrotado por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, escúchame bien, Satanás, si Cristo Jesús no fuera divino, no te hubiera vencido en la cruz. Si Cristo Jesús no fuera divino, no te hubiera vencido y no estuviera en este tiempo exhibiendo tu vergüenza y tu derrota. Dele ese aplauso al Señor. ¿Usted cree que el diablo está contento con alguien que confiesa estas verdades? No, no está contento. Porque la persona que declara las verdades de Dios es lo único que le hace daño al diablo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mire, la palabra es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. La Biblia no tiene poder de Dios. La Biblia es poder de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Sí me explico? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están seguros que tienen un alma? Déjenme decir, ninguno de ustedes tiene un alma. Cada uno de ustedes son un alma. Entendamos a decir las cosas como son. Ninguno de ustedes tiene un alma. Ustedes, cada uno de ustedes son un alma viviente.
¿Sí me explico? Ese es el asunto, hermanos. Yo no tengo un alma, yo soy un alma. Vean cómo cuando el Señor creó a Adán, sopló de su vida. Y cuando eso ocurrió, Adán vino a ser una alma viviente. ¿Sí me explico, hermano? Ok. Entonces, Satanás siempre ha buscado la forma de desprestigiar al Hijo de Dios. Y la forma en la que él ha venido haciéndolo es, vuelvo a repetir, negando, no aceptando la divinidad de Cristo Jesús. Y en el siglo IV, esta enseñanza cobró fuerza, agarró corriente, agarró fuego, por decirlo así. La enseñanza de que Cristo no era divino. Esa enseñanza la disfrazaron de la siguiente manera. Esa enseñanza surge diciendo que Cristo Jesús había sido la primer criatura de Dios. Entonces ellos partían de ese punto. Dice, Jesucristo fue la primer criatura, el primer ser que Dios creó. Lo creó con un propósito. Lo creó para que cuando llegara el momento, Él desempeñara, desarrollara una misión aquí en la tierra. Y esa era la enseñanza que agarró fuego, agarró fuerza en el siglo IV. El diablo usó a un hombre llamado Arrio. Este era un hombre que se había convertido al evangelio. Era un obispo, o sea, alguien que tenía congregaciones, áreas bajo su responsabilidad. Alguien que se convirtió bien al Señor. Alguien que había sido usado por Dios, pero en algún momento le dio lugar al diablo. Ese Arrio, lean la biografía de él. Ese Arrio fue un ministro, un predicador popular, reconocido por lo que Dios estaba haciendo. Pero en algún momento de su vida, este Arrio le abrió la puerta de su vida al diablo. Permitió que el diablo lo usara. Y él fue el que comenzó a enseñar con fuerza y con ímpetu esa enseñanza de que Cristo Jesús no era divino, que era un hombre virtuoso, sí, que era un hombre especial por Dios, sí, pero que no era divino. Y eso comenzó a correr como reguero de pólvora. Y esa enseñanza comenzó a causar confusión en la vida de los cristianos que no estaban fundamentados en la verdad bíblica. ¿Sí me explico? Yo quiero decirles que las enseñanzas pseudobíblicas, pseudoteológicas, es decir, enseñanzas que no tienen apoyo, que no tienen respaldo bíblico, esas enseñanzas van a causar, van a provocar confusión en la vida de las personas que no están fundamentándose, que no se están edificando, que no están alimentándose apropiadamente con la palabra del Señor. Y vuelvo a decir lo siguiente,
ese riesgo lo corremos también cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay muchas enseñanzas circulando alrededor de la iglesia que no tienen apoyo, que no tienen respaldo de las Sagradas Escrituras. Hace poco yo les dije que nosotros decimos, los cristianos decimos que la enseñanza y la predicación son palabra de Dios. Y eso es cierto, pero también les digo que hay un momento, que hay un riesgo en que la palabra y la enseñanza deja de ser palabra de Dios. ¿En qué momento una predicación, en qué momento una enseñanza deja de ser palabra de Dios? En el momento que la enseñanza, en el momento que la predicación deja de tener fidelidad a Cristo y a las Sagradas Escrituras. ¿Me explico? Por eso le debemos lealtad a la Biblia. ¿Me escucharon? Le debemos lealtad a las Sagradas Escrituras. Le debemos lealtad al Señor Jesucristo. Cristo es la palabra escrita. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. La palabra, Cristo es la palabra encarnada, y aquel Verbo se hizo carne y habitó y habita y sigue habitando entre nosotros, y seguimos mirando su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Bendito sea su nombre. Entonces yo quiero decirle esto, hermano. En torno a usted hay muchos, en torno a nosotros hay muchos maestros falsos que enseñan sus ideologías. Aprendamos a mirar esas enseñanzas a la luz, no de nuestro intelecto, a la luz, no de la espiritualidad que pensamos o creemos que tenemos, sino a la luz de las Escrituras, porque ahí está la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera. Esa es la luz por medio de la cual tenemos que mirar todas las cosas. Amén. Entonces este hombre llamado Arrio, que estaba siendo usado por el maligno, ¿sí? La popularidad que había alcanzado, pues les estaba haciendo de ayuda. Y la gente decía, pues si lo dice Arrio, es que es cierto. Y en el día de hoy yo he escuchado personas que dicen, es que si lo dice el hermano fulano, es que es cierto. No se deje llevar por lo que dice ese fulano. Analice si lo que dice ese fulano es cierto. Mire cuánta verdad hay en lo que dice el fulano. Hermanos, estamos en tiempos de sobrevivencia. Hágalo por usted mismo, no lo haga por nadie más. No es que lo dijo fulano, si lo dijo fulano, es que es cierto. Ese fulano o esa fulana no es infalible. Es tan frágil como cada uno de nosotros. Aprendamos a velar por nuestra propia integridad en el Señor. Entonces esto estaba provocando un caos terrible, una confusión en las personas que no estaban fundamentadas ni se estaban edificando en la enseñanza apostólica. Y eso sucede en nuestro tiempo. La persona que no está fundamentada, que no se está edificando, que no está alimentándose con las Sagradas Escrituras, esa persona puede ser confundida,
puede entrar en un estado de confusión, y ese estado siempre será aprovechado por el maligno para dar su estocada final. ¿Sí me explico? Eso estaba causando ese problema. Entonces, en el año 323 de nuestra era, siendo Constantino emperador romano, se redactó un edicto que se conoce como el Edicto de Milán. En ese edicto, Constantino, quien era el emperador, le puso fin, vamos a decir así, a las persecuciones que el cristianismo había estado sufriendo hasta ese momento. Entonces, a partir de ese momento, el cristianismo comenzó a experimentar cierta tranquilidad en el Imperio Romano. Pero el problema ahora era doctrinal, era teológico. Había esos, por un lado estaban los que creían, los que creyeron en ese momento que Jesucristo era o es divino en todo el sentido absoluto de la palabra, que Cristo era Dios o que Cristo es Dios y que así como es Dios también es hombre. O sea, los que defendían que en Cristo habían estado presentes las dos naturalezas, la humana y la divina. Y eso se había convertido, hermanos, en algo terrible, hermano Ignacio. Ese era el pan caliente del día. Había discusiones. Entonces el emperador Constantino, que ya simpatizaba con el cristianismo, escúcheme bien, fue el que convocó a lo que se conoce en este tiempo como el primer concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico fue convocado por Constantino en el año 325. Fue convocado porque ya Constantino simpatizaba con el cristianismo, y él dice: esta guerra, esta confusión, estas dos corrientes de enseñanza no conviene al cristianismo, no conviene a la iglesia. Y el 19 de mayo del 325 dio inicio ese concilio donde fueron invitados todos los líderes, todos los pastores, todos los ministros, para que se reunieran en la ciudad de Nicea, ¿sí? En la ciudad de Nicea. Por eso ese concilio también es conocido como el concilio de Nicea. Y el propósito era que todos ellos, Arrio y todos ellos, se reunieran y pusieran sobre la mesa sus discrepancias, sus diferencias doctrinales, porque eso no estaba siendo favorable a la iglesia del Señor Jesucristo. El emperador Constantino fue el que auspició, él se encargó de albergar, de darles hospedaje, de darles alimentación a todos los que venían de afuera. Gloria a Dios por ello. Y eso fue favorable, porque en ese concilio se dejaron las bases ya sentadas de lo que es la doctrina de la Trinidad. Eso no quiere decir que a partir de esa fecha esta doctrina no ha sufrido
de ataques por parte del maligno. Aún lo sigue sufriendo, aún ahora en la actualidad. Hay grupos religiosos que siguen considerando a Jesús un buen hombre, un buen profeta, un hombre con muchas virtudes, pero no lo quieren reconocer como el Hijo unigénito del Padre. Eso existe en nuestros tiempos. Hay ese tipo de enseñanza. Yo puedo darle los nombres de algunas cuantas denominaciones o religiones, como usted le quiera llamar, pero se las doy cuando platicando y tomando una buena taza de café, hombre. Hermano Tony, es así como se arreglan los negocios. Sí, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Entonces, mire, ese concilio duró más de un mes, hermano Romero. Duró más de un mes. Y el 19 de junio del año 325 se redactó lo que se conoce como el credo niceno. Algunos me dicen, el pastor parece calendario, dice las fechas, dice la hora y dice todo. Bueno, hermano, eso se aprende cuando uno estudia, con modestia lo digo. Eso se aprende cuando uno le invierte tiempo. No es que yo tenga una memoria que me cae todo del cielo, no. Sí, porque hay predicadores, hay personas que dicen, no, cuando yo me pare frente de la congregación, todo me va a caer del cielo. Eso no es cierto. Es que el Espíritu de Dios me va a recordar, sí, le va a recordar lo que usted ya escuchó, lo que usted ya leyó. Mientras no lea nada, ¿qué le va a recordar? Iglesia, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. El conocimiento, para tener conocimiento hay que pagar un precio. Hay que echarle ganas. Entonces, se redactó al final de esa reunión. Concluyeron en esto: los arrianos perdieron. O sea, los argumentos que estos llevaban no fueron válidos. Recuerde, la verdad siempre prevalece. La verdad siempre prevalece. La verdad siempre termina triunfando. Solamente es cuestión de tener paciencia, pero la verdad se impone. Nada ni nadie puede cambiar una verdad. ¿Sí me explico? Y este es el resultado. Cuando ya terminaron, escuchen bien, cuando ya terminó la reunión y hasta los mismos arrianos, se oye feo esa palabra de arrianos, ¿verdad? Bueno, arrianos se les dice a los que seguían la doctrina de Arrio. Mire, Arrio llegó con un buen grupo de seguidores a esta reunión. Con un buen grupo. Arrio llegó a la reunión con un buen grupo. Este hombre vio el montón de mentecatos que lo iban siguiendo y dijo, no, hombre, con estos tengo. ¿Sabe? Cuando terminó la reunión, lean la historia. De todos los que llegaron a favor de él, solo 2, escúcheme bien, solamente 2, hermano Elmer, salieron creyendo como él. Los que llegaron creyendo como él terminaron convirtiéndose. Terminaron convirtiéndose a la verdad. Y cuando ya terminó todo esto, esto fue el credo. Creo o creemos, voy a usarla. Creemos
en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Wow. O sea, quedó redactado, hermano Romero. Y este credo ha venido a servir de fundamento para la doctrina de la Trinidad. Ok. 2. Creemos en un Señor Jesucristo. Mire cómo quedó delineado, asentado. Hijo unigénito de Dios, engendrado, escuche bien, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Los arrianos decían que Cristo era un ser creado. Sí. La Biblia habla, ¿sí?, que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que fue Dios mismo el que se sembró a sí mismo en el vientre de María. Es Dios mismo. Fue Dios el que se sembró a sí mismo. Nadie sembró a Dios en el vientre de María. Fue Dios el que se sembró a sí mismo en el vientre de María. ¿Cuál fue el resultado? La manifestación de Dios Hijo. Gloria a Dios por ello. El resultado fue la manifestación de Dios Hijo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el Padre se manifiesta en tres personas: Dios Padre y Dios Hijo. Entonces se está dejando en claro, creo en un Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y mire lo que dijeron o lo que dicen de Jesús. Esto es lo que dicen de Jesús: Dios de Dios. Aleluya. Están diciendo Jesús es Dios, Dios de Dios, luz de luz con mayúscula, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho ni creado. ¿Sí me explico? Y luego dice consustancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Wow, hermanos, esto iba a decir es un gancho al hígado, al diablo. ¿Qué al hígado? Ni que 8 cuartos. Y es en la cabeza. Y no es un gancho, es un batazo. Pero déjeme aclarar, cuando digo batazo, estoy hablando del bate de béisbol. Quiero aclararlo, ¿no? Porque por si las moscas no, brother. El Señor está aquí, hermanos. Yo sigo creyendo que nuestras reuniones serán únicas. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ninguna reunión será más de lo mismo. Será único. Y eso lo marcará el Señor. Eso lo va a marcar el Señor. O sea, consubstancial a Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza, ni más ni menos
que Dios. Wow, este sí fue un golpe terrible para Satanás. Oiga, y iba a decir ese pobre tipo, pero bueno, no sé cómo es. Lo tienen como perilla de boxeador y todavía no reconoce que ya lo vencieron, que ya perdió la batalla. Dice, ¿por quién? Escuche bien. ¿Por quién todas las cosas fueron hechas? Está hablando de Jesús. Usted lee Juan capítulo 1, usted lee Hebreos capítulo 1, allí habla de estas cosas. O sea, ese es el apoyo bíblico de estas cosas. Para ese entonces, cuando se realizó este concilio niceno, ya estaba el Nuevo Testamento completo. O sea, hay apoyo, tiene respaldo de las Escrituras. Tiene respaldo de las Escrituras. Dice, ¿por quién todas las cosas fueron hechas? Quien por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación descendió del cielo. O sea, del propósito por el cual vino. Descendió del cielo. Se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Cosa que es cierto. La Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y fue hecho hombre. Fue también crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, o sea, durante la gobernatura de Poncio Pilato. Eso es lo que quiere decir. Durante el periodo que Poncio Pilato era autoridad aquí en la tierra, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, tal como las Escrituras lo enseñan. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. O sea, tal como las Escrituras dijeron de él, así se sucedieron. Subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, aleluya. ¿Y qué está haciendo allá? ¿Qué está haciendo allá? ¿Está de vacaciones? No, él está trabajando. Está intercediendo. ¿Sí? Por los faltosos que estamos aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Está en los cielos. Está sentado a la diestra del Padre y volverá nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Las Escrituras dicen bien en claro que el juicio, el hacer juicio de la conducta de los hombres, se le ha entregado a Jesús. El que lo va a juzgar a usted se llama Jesucristo. Así que no le dé crédito, no, que no lo inquiete, que no le desvele, que no le quite el hambre lo que la gente opina de usted. Preocupémonos por lo que Dios opina de nosotros. Eso debe de preocuparnos. Esa es la opinión que vale. Dice, para juzgar a los vivos, a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Porque el reino del Mesías, el reino de Jesucristo, es un reino eterno. Porque Él es eterno, aleluya. Simple y sencillamente por eso, porque Él es eterno. Y luego viene lo concerniente al Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Todo lo que voy a decir ahorita es referente al Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador.
el que da vida a los muertos es el Espíritu de Dios. Yo estuve muerto en mis delitos y en mis pecados, en un estado de muerte. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, llegó su vida a mi vida. Y dejé de estar en un estado de muerte para venir a estar en un estado de vida. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Fue sacado de ese estado de muerte el día que usted le abrió la puerta de su corazón a Cristo. Fue sacado de muerte a vida. ¿Pueden darle la gloria al Señor? Vivificador es el Espíritu del Señor, el que deposita en nosotros la misma vida de Cristo, la misma naturaleza del Padre. ¿No dice acaso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 que es el Espíritu de Dios el que derrama del mismo amor que hay en el Padre en el corazón de ustedes? El Espíritu de Dios es el que deposita, derrama en cada uno de ustedes de la naturaleza del Padre mismo, de la vida de Cristo. Es el que vivifica. Y mire lo que dicen: quien procede del Padre y del Hijo. O sea, terminaron sentando. El Espíritu Santo es alguien que procede del Padre y del Hijo. Por eso se le conoce como Espíritu de Cristo, como Espíritu de Dios. Porque procede del Padre. ¿Sabe por qué? Porque es uno con el Padre y es uno con el Hijo. Así de simple. Así de simple, así de sencillo. Procede del Padre y procede del Hijo. Quien habló por los profetas, o sea, del Espíritu de Dios. Quien habló por los profetas. ¿No fue acaso el Espíritu de Dios el que escogió a los hombres por medio de quien llegaría a los hombres ese mensaje inspirado directamente del corazón de Dios? Él es el que los escogió. Hermanos, es Dios hablando. Mientras la enseñanza, mientras la predicación, hermanos, sea fiel a Cristo, sea fiel a la enseñanza, a las escrituras, es Dios hablando al pueblo. Pero cuando la enseñanza, cuando la escritura no tenga fidelidad a Cristo ni a las escrituras, entonces ya no es Dios hablando al pueblo, entonces es el hombre hablando al pueblo. Y esto es algo que el pueblo tiene que aprender a discernir, hermanos. Cuando es Dios el que está hablando a través de la persona y cuando es la persona que está hablando por sí mismo. Por favor, disciernan por amor a Dios. Esa es nuestra obligación. Hay que ejercitar los sentidos, los dones que el Espíritu de Dios manifiesta. Ese es mi responsabilidad cuando yo estoy sentado escuchando al predicador, al exponente de la palabra. Darme cuenta a quién me está hablando, si es Dios o es el hombre. Porque tenemos que aprender a decir amén cuando ese es Dios el que habla, y no decir amén cuando el hombre es el que habla y grita y cosas por el estilo. Iglesia, tenemos que usar esas virtudes. No nos dejemos llevar por la fachada.
Por favor, un consejo de amigos. Pidámosle a Dios discernimiento. Oh, qué bonito. A los shows, hermanos, de muchos payasos, es Dios el que está hablando y la gente está gritando y la gente está... Tengamos cuidado. Ese hombre, esa mujer está lleno del Espíritu Santo, es puro fuego. Hay que discernirlo. Esa es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad cuando yo estoy sentado. Por eso cuando yo estoy escuchando al predicador, yo no estoy pajareando. Yo estoy enfocado al predicador, yo lo voy siguiendo. En ocasiones entiendo hasta qué frase es la que va a decir después. Me conecto con ellos, hermano Elmer. Eso es lo que tiene que hacer usted, conectarse. No hay que estar pajareando. ¿Sí me explico? Hay que concentrarnos y entendamos si lo que estamos escuchando es de Dios. Dígame si lo que estamos considerando no es de Dios. ¿No está exaltando acaso a Jesucristo? Los debates dieron lugar a estos credos y estos credos vinieron a ser el fundamento. Nosotros creemos en base a esto es lo que creemos. Esto es lo que creemos. Y dice, creemos el Espíritu Santo, quien es adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, tercera persona. Es Dios, un solo Dios, no existe más de uno. Uno que le ha placido manifestarse al mundo, a la humanidad, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Denle un aplauso a la Trinidad. Esta es la realidad. Hay en este tiempo movimientos religiosos que están queriendo desprestigiar la persona del Espíritu Santo. No lo reconocen, no lo aceptan como persona. Se refieren a Él como una fuerza. ¿Qué fuerza ni qué 8 cuartos? El Espíritu de Dios es Dios. Igualito, ni más ni menos, al Padre, al Hijo y al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Dígame usted si no hay esas sectas que están cuyas enseñanzas tienen como objetivo desprestigiar. Mire, no hay una que su objetivo es desprestigiar al Espíritu Santo y desprestigiar al Hijo de Dios. ¿Quieren saber quiénes son? ¿Cuántos saben de esas sectas cuyas enseñanzas tienen como objetivo desprestigiar al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo saben? Levante su mano el que no lo sabe. Yo se lo digo. Los testigos de Jehová. Así de simple. Ellos son, hermano Elmer. Yo he invertido tiempo para estudiar la doctrina de los testigos. No para hacerme testigo. Porque testigo de Jehová ya lo soy. Yo soy testigo de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios liberta, de que Dios bautiza y que viene pronto en la persona de su Hijo Jesucristo.
Yo sí soy un testigo de Jehová, de los buenos. Y yo espero que usted también. Aquellos son falsos. ¿Sí me explico? Yo tengo que decírselos a ustedes. Yo me he dado a la tarea. Yo quiero saber lo que ellos creen. Entre mejor usted conozca al enemigo, mayor es su posibilidad de ganar. ¿No acaso las selecciones de fútbol de las diferentes naciones, cuando se van a enfrentar a un seleccionado con el cual nunca han jugado antes, no dedican tiempo para mirar los videos de cómo juega esa selección, para conocerlos? Para que cuando ellos ya estén en la cancha, ellos ya conocen la estrategia, la forma de jugar de ellos. Los boxeadores, cuando un boxeador se va a enfrentar con otros, por ambos lados consiguen videos con todo el equipo que tiene cada boxeador. Se encierran, buscan y miran, esta es la técnica de esto, este es aquí, buscando la forma en cómo sonarle a uno bueno y lo mande a la lona. Y usted y yo tenemos que hacer eso, buscar la forma y cómo sonarle y mandar a la lona. ¿Sí me explico? Pero lejos de andar buscando, ando uno ocupado en otras cosas. Que al que va a llevar a la lona, y por eso no se levanta de la lona. Hermanos, aprendamos esto. Creemos en una santa iglesia cristiana y apostólica. Igual, algunos han cambiado aquí la palabra cristiana porque no se acomoda a sus intereses. Y han puesto y creemos en la santa iglesia. Oiga, ustedes están conectados conmigo en la enseñanza. No, eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí. En una santa iglesia cristiana apostólica. Y luego dice, confesamos un bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Este debate, hermanos, llegar a esta conclusión, hermano Lugar, no fue nada fácil. Les tomó más de 30 días. Y mire una cosa, de acuerdo a la historia, muchos de los que se reunieron ahí eran hombres que en sus cuerpos tenían las marcas del sufrimiento por el Evangelio, por Jesús. Y a pesar de todo lo que habían sufrido por el Evangelio, no estaban rendidos. Estaban ahí para defender su fe. Iglesia, hermano, defienda su fe en Cristo Jesús. El diablo lo quiere apartar de ella, se la quiere robar, defiéndala. Esa es su respuesta. Y mire, y ahora es que vamos a comenzar la lección. Porque la lección está fundamentada en el capítulo 3. Todo esto que hemos platicado tiene como base capítulo 3 de San Lucas, versículo 21. Pero mire, le prometo que en 5 minutos termino la lección en esta mañana. Tanto en el Antiguo Testamento, capítulo 16 del libro de Génesis, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 32 del libro de Génesis, ahí hay relatos
donde se habla con claridad de la existencia de la Trinidad. Y en el Nuevo Testamento, este pasaje, hay otros, pero mire lo que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y aquí yo no voy a hablar del bautismo de Jesús, sino de lo que sucedió en este día aquí. Y dice, y orando, pregunto, ¿quién fue el que oró? ¿O quiénes oraron en esa ocasión? Lucas dice, y orando, pregunto, ¿quién oró? ¿Oró Juan el Bautista? ¿Oró Jesús? ¿Oraron los que estaban ahí viendo el bautismo? ¿Quién fue el que oró? ¿Quiénes oraron? Está hablando de Jesús. Y orando, habla de Jesús. Porque si usted presta atención a la escritura, de quien se está hablando es de Jesús. De quien se está hablando de Jesús. También Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Hubo una manifestación. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. O sea, de una manera visible. Y esto lo vieron todos los que estaban ahí. Lo vio Juan el Bautista y él dio testimonio. Él dijo, el que me mandó a bautizar me dijo que la persona sobre quien yo mirara descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el hombre, ese es el Mesías. Y hasta ese momento Juan no había visto la señal y no la volvió a mirar tampoco después, porque Jesús era la persona. Ese es el cuadro. Y luego dice que vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pregunto, ¿esa voz fue oída solamente por Jesús? ¿O fue oída también por Juan el Bautista? ¿O fue oída por los que estaban ahí? Esa voz fue escuchada por todos los que estaban ahí en ese momento presenciando el bautismo de Jesús. Ahí tenemos al Hijo siendo sumergido y saliendo de las aguas, al Espíritu Santo descendiendo del cielo de una forma corporal para que todos los que estaban ahí lo vieran. Tenemos al Padre hablando desde el cielo para que los que estuvieran ahí escucharan. Allí estamos viendo, aquí la Escritura nos dice la forma en la que se manifiesta el Padre en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos, que se manifiesta en tres personas. Dele la gloria al Todopoderoso. Y ahora póngase de pie.